Tengo 7 hermanas increíblemente hermosas y con una riqueza que rivaliza con la de un país. Todas y cada una de ellas están locas por su hermanito. Y hasta dijeron que se casarían todas conmigo cuando creciéramos. Soy huérfano. Crecí en un orfanato desde niño. Tenía 7 hermanas con las que no compartía lazos de sangre. Su juego favorito cuando éramos niños era jugar a la casita conmigo. Y prometieron que se casarían todas juntas conmigo cuando fuéramos grandes. Hasta que un gran incendio destruyó mi vida por completo. En ese incendio, mis hermanas podrían haber escapado, pero por regresar a buscarme, al final quedaron atrapadas en el mar de llamas. Los 8 niños nos acurrucamos unos con otros. Pronto, el denso humo nos asfixió y perdimos el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, seguía en ese mar de llamas, pero la diferencia era que frente a mí, no sé cuándo, había aparecido un viejo taoísta. El viejo taoísta estaba de pie sobre las llamas abrasadoras, y su ropa estaba increíblemente intacta. Estaba tan asombrado que pensé que estaba alucinando, hasta que el viejo taoísta habló. Puedo salvar a tus hermanas y sacarlas de aquí, con la condición de que te conviertas en mi discípulo. En ese entonces, yo aún no me daba cuenta de que los engranajes de mi destino habían comenzado a girar. Después de dejar el orfanato, el viejo taoísta me llevó a un templo. Me enseñó medicina y artes marciales. Incluso me hizo practicar un arte divino sin nombre. Y así pasaron 10 años. Cuando cumplí 15 años, pensé que por fin podría volver a Jiangcheng. Pero ¿quién lo diría? El viejo taoísta me envió al campo de batalla en la frontera. Una vida de guerra, bañado en sangre y matanza. Una organización llamada Tianza ascendió poderosamente. Los 36 pilares de Tianza son comandados por generales divinos. Desde entonces, nadie se atrevió a invadir el país del dragón. Y su rey, Yuntian, el señor divino, ya había regresado en silencio a Jiangcheng, el lugar de los recuerdos de su infancia. En este momento, llegué a una humilde casa en un barrio pobre de Jiangcheng. Y vi a un anciano de cabello cano, completamente encorvado. Estaba barriendo el patio. De inmediato reconocí al abuelo Wu, el director del orfanato de aquel entonces. No lo había visto en 15 años. El abuelo Wu había envejecido muchísimo, pero lo que pasó después hizo que la furia estallara dentro de mí. Aquel incendio duró 3 días y 3 noches. El director Wu, creyendo que yo había muerto en el fuego, renunció a su cargo, carcomido por la culpa, y antes de irse, adoptó del orfanato a un niño más o menos de mi edad. Pero ese niño, Wang Gan, al crecer, no solo no mostró ni una pizca de gratitud, sino que insultaba al abuelo Wu una y otra vez. Quería quitarle el dinero que mis 7 hermanas le enviaban puntualmente cada mes. En ese momento, como el abuelo Wu se negaba a darle el dinero, Wang Gan incluso intentó golpearlo. Furioso, corrí hacia él, y de una patada lo tiré al suelo. ¡Ah, maldita sí! ¿De dónde salió este pinche loco? Pero se recuperó enseguida, y me gritó furioso, por muy mal hijo que sea. Este es mi asunto familiar. ¿Desde cuando un pendejo como tú tiene derecho a meterse? Lo fulminé con una mirada helada. Abre bien tus pinches ojos. Y mira bien quién soy. Mi voz gélida hizo que Wang Gan me mirara con muchísima atención. De repente, su cuerpo empezó a temblar violentamente. Lu Yun, el que siempre molestaba, había vuelto. De pronto, se puso increíblemente alterado. Me esforcé tanto por ganarme a esas viejas, pero nunca quisieron aceptarme como su hermano. Decían que solo tú eras su hermano. ¿En qué carajos eres mejor que yo? No tienes idea de cuánto deseaba que estuvieras muerto. En ese momento, perdió la cabeza por completo. De repente, se dio la vuelta, sacó un tubo de acero, y gritando, se abalanzó para golpearme. Pero antes de que Wang Gan pudiera golpear con el tubo de acero, de repente, en su abdomen, apareció la marca clara de una patada. Y después, salió volando a 5 metros de distancia. ¿Quieres saber por qué no te me comparas, verdad? Me acerqué lentamente y miré a Wang Gan desde arriba. Porque yo no me aprovecho de los débiles. Porque yo no soy un malagradecido. Quizás por el fuerte impacto. Wang Gan escupió una bocanada de sangre. Tenía una expresión de puro dolor en la cara. En ese momento, la voz temblorosa de Wu Wense se escuchó de repente detrás de mí. Hijo, ¿de verdad eres Lu Yun? Me di la vuelta, y la frialdad de mi rostro había desaparecido. En su lugar, mostré una sonrisa radiante. Soy yo, abuelo Wu. He vuelto. El corazón de Wu Wende dio un vuelco. Finalmente, no pudo contenerse más y me abrazó, rompiendo en llanto. Mi pequeño Lu Yun, estás vivo.
El cielo por fin deja de torturarme. Pensé que por mi culpa habías muerto. Wu Wende lloraba muy fuerte. Pero no era un llanto de tristeza. Era más bien como un desahogo. El niño por el que se sintió culpable durante 15 años, estaba vivo. Lo consolé con calma. Pero entre las pocas palabras del abuelo Wu, me di cuenta de algo. Abuelo Wu, ¿hay algo que me esté ocultando? El incendio de hace 15 años no fue un accidente, ¿verdad? Wu Wende quiso evadir el tema, pero al ver mi expresión seria, supo que no podía ocultarlo. Así que, no tuvo más remedio que contarme todo. Resulta que el gran incendio de hace 15 años fue realmente sospechoso. En aquel entonces, Inmobiliaria Suoyue le había echado el ojo al terreno del orfanato Yan Wang. Habían buscado a Wu Wende varias veces, queriendo obligarlo a firmar un contrato de venta por un precio bajísimo. Pero Wu Wende era un hueso duro de roer. Sin importar los métodos que usaran, él simplemente no firmaba. Como no había de otra, el director de Inmobiliaria Suoyue no tuvo más remedio que lanzar una amenaza. Si no firman el contrato, aténganse a las consecuencias. Y al día siguiente, hubo un incendio en el orfanato. Y después de ese gran incendio, yo desaparecí. Wu Wende volcó toda la culpa que sentía por mí en Wang Gan para compensarlo, pero nunca imaginó que consentirlo demasiado convertiría a Wang Gan en un vago bueno para nada. A cada rato venía a pedirle dinero. Antes, como eran cantidades pequeñas, no decía nada, pero esta vez se atrevió a pedirle 200.000. Hijo, prométele al abuelo que ya no seguirás con lo del pasado, ¿sí? Suplicó Wu Wende. Inmobiliaria Suoyue me obligó a abandonar mi hogar. Me hizo perder a mis hermanas. Contuve mi ira. Abuelo Wu, no se preocupe. No haré ninguna tontería. Solo entonces, Wu Wende respiró aliviado. De repente, recordó algo. Y dijo con una sonrisa. Si tus hermanas supieran que sigues vivo, se pondrían muy felices. Ellas ya tienen sus propias carreras. Y todos los meses me mandan dinero. Ah, sí. Aquí tengo fotos de ellas. Wu Wende, con mucho cuidado, sacó un fajo de fotos de entre su ropa. Yo no podía esperar para verlas, pero con solo una mirada, casi se me salen los ojos. No porque mis hermanas fueran feas, sino porque eran demasiado hermosas. Cada una de ellas era una diosa. Mientras los dos charlaban, Wang Gan, ya recuperado, se arrastró de forma miserable hasta los pies de Wu Wende. Abuelo Wu, por favor, deme los 200.000. De verdad necesito ese dinero. Tengo una deuda en el casino. Dijeron que si no les pago en una semana, me van a cortar la mano. Al oír eso, Wu Wende, resulta que Wang Gan contrajo una deuda en un casino. Al instante, se puso hecho una furia. Tomó la escoba y comenzó a golpear a Wang Gan. Wang Gan ni se movió. Suplicó, diciendo, sé que perdí la cabeza. Pero lo hecho está. De verdad no me quedó de otra más que pedirte dinero. Wu Wende casi se vuelve loco de la rabia. Y justo en ese momento, de repente, una voz fría y distante se escuchó a lo lejos. Wang Gan, te lo advertí. No vuelvas a hacer enojar al abuelo Wu. ¿Por qué nunca aprendes? Desde fuera del patio, entró una mujer alta, de rasgos exquisitos, con un aire frío y elegante. Su largo cabello negro estaba recogido en un moño detrás de su cabeza. Exudaba elegancia y distinción. Quedé fascinado en cuanto la vi. Mis ojos se humedecieron un poco. Era mi hermana mayor, a quien no había visto en 15 años. Al mismo tiempo que yo miraba a Ye Qingcheng. Ye Qingcheng también me vio. El cuerpo de Ye Qingcheng se estremeció ligeramente. En sus hermosos ojos se asomó un destello de sorpresa, pero rápidamente volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Wang Gan, por consideración al abuelo Wu, te ayudaré por última vez. Si te atreves a causar más problemas, te voy a romper las piernas. Para no disgustar al abuelo Wu, Ye Qingcheng extendió un cheque por 200.000 y se lo arrojó a Wang Gan. Wang Gan no cabía en sí de la alegría. Gracias, hermana mayor. No me llames hermana mayor. Me das asco, dijo Ye Qingcheng con repugnancia. J.E. Wang Gan sonrió con descaro. Total, ya tenía el dinero. No le importaba la actitud que Ye Qingcheng tuviera hacia él. Hermana, soy yo. En ese momento, Lu Yun, que estaba a un lado, finalmente no pudo contenerse más. Y la llamó en voz baja. 5 años de servicio militar habían forjado en Lu Yun un carácter de hierro. Ni siquiera frente a un ejército de 1 millón de hombres había mostrado ni una pizca de miedo. Sin embargo, en este momento, al ver a su hermana mayor, Ye Qingcheng,
tan cerca de él. Estaba nervioso. Incluso un hombre de acero tiene un lado sensible. Y el lado sensible de Lu Yun eran sus 7 hermanas. El cuerpo de Ye Qingcheng se estremeció. Esa voz la transportó 15 años al pasado. La hizo recordar a aquel hermano en el que pensaba día y noche. Giró el cuello con rigidez, para mirar aquel rostro que le resultaba vagamente familiar. Con voz temblorosa, dijo, tú eres. Ye Qingcheng no podía creerlo. Había visto a Lu Yun en cuanto entró, y desde ese momento sintió que ese joven se parecía mucho a su hermano, quien había muerto en el incendio, pero no se atrevió a decir nada, por miedo a decepcionarse, incluso ahora que Lu Yun la había llamado hermana, y su tono y su expresión eran tan parecidos. Ella seguía sin poder creerlo. No fue hasta que Wu Wende dijo sonriendo, Qingcheng, él es tu hermano, ¿es Lu Yun? Lu Yun ha vuelto. Lu Yun. Por un instante, la mente de Ye Qingcheng se quedó en blanco. ¿De verdad había vuelto su hermano Lu Yun? Hermana, soy yo. He vuelto. Lu Yun sonrió con ternura. Se acercó con pasos largos y le dio un abrazo a su hermana mayor. El delicado cuerpo de Ye Qingcheng se tensó al instante. Un destello de rechazo cruzó de repente por su fría mirada, pero no fue demasiado evidente. Lu Yun, ¿de verdad eres tú? Has vuelto. Tu hermana está muy feliz. Mientras Ye Qingcheng decía esto, su cuerpo retrocedía ligeramente, liberándose del abrazo de Lu Yun. Lu Yun se quedó atónito. La reacción de su hermana mayor fue un tanto inesperada. No estaba tan emocionada como él había imaginado. Tampoco le preguntó cómo había sobrevivido a aquel gran incendio. El sentimiento era como el de dos viejos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. Se saludan, y nada más. Han pasado 15 años. ¿Será que al final sí nos distanciamos? Lu Yun sintió una amargura en la boca. De repente, se dio cuenta de un grave problema. ¿Y si mi hermana ya tiene su propia familia? Y por eso está guardando las distancias. Después de todo, aunque se llamaban hermano y hermana, no tenían ningún lazo de sangre. Si ese era el caso, a Lu Yun no le quedaría más que desearle lo mejor de todo corazón. Wu Wende no notó la sutil atmósfera en el aire. Entre risas, los hizo sentar, para ponerse a charlar de cosas cotidianas. Durante ese tiempo, Ye Qingcheng tampoco le preguntó a Lu Yun nada sobre su vida. La amargura en el corazón de Lu Yun se hizo aún más intensa. Quizás de verdad nos hemos distanciado. Charlaron de trivialidades durante casi media hora. Ye Qingcheng se levantó y dijo, abuelo Wu, tengo que volver al grupo Qingcheng. Vendré a visitarlo en otra ocasión. Claro, tu trabajo es importante. Yo por aquí estoy muy bien, dijo Wu Wende con una sonrisa de satisfacción. Si ese Wang Gan se atreve a hacerte enojar de nuevo, no dudes en decírmelo. Yo le daré su merecido. Después de despedirse de Wu Wende, Ye Qingcheng se giró hacia Lu Yun. Tú, ven conmigo. Tengo algo que decirte. Lu Yun asintió, y la siguió en silencio. Salieron del patio. Afuera, en la calle principal, había un Porsche 911 estacionado. El chofer esperaba a un lado. Sube al auto. La voz de Ye Qingcheng sonó severa. Lu Yun se metió en el asiento trasero del Porsche. De inmediato sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Provenía de su hermana mayor, Ye Qingcheng. Lu Yun se sorprendió un poco. ¿Qué le pasa a mi hermana? Incluso si nos distanciamos por no vernos en 15 años. ¿No debería ser tan fría conmigo, o sí? Habla. ¿Cuál es tu verdadera intención al acercarte al abuelo Wu? Preguntó Ye Qingcheng con frialdad. ¿Intención? Lu Yun estaba confundido. ¿De qué estás hablando? Deja de fingir. No tengo tiempo que perder contigo. Dime de una vez cuánto dinero quieres. La mirada de Ye Qingcheng era gélida. Miraba a Lu Yun con una frialdad cortante. A estas alturas, ¿cómo podría Lu Yun no entenderlo? La razón por la que su hermana mayor era tan fría es porque lo consideraba un impostor. ¡Qué interesante! Una sonrisa apareció de repente en los labios de Lu Yun. Decidió jugar un poco con su hermana mayor. Así que se reclinó hacia atrás, apoyando toda la espalda en el asiento. Tenía una apariencia totalmente despreocupada. Ya que sabes que soy un impostor. ¿Por qué hace un momento, con el abuelo Wu, no me delataste? Así que lo admite. La expresión de Ye Qingcheng se volvió aún más gélida. Era justo como Lu Yun pensaba. Ella no creía para nada que su hermano menor siguiera con vida. La razón por la que no lo delató antes fue porque no quería aguarle la fiesta al abuelo Wu. Los cambios del abuelo Wu durante estos años, Ye Qingcheng los había visto con sus propios ojos. Le dolía mucho,
pero no podía hacer nada al respecto. El abuelo Gu de hoy ha sonreído más que en los últimos 10 años. Ye Qingcheng no tuvo el corazón para arruinar ese momento. Por supuesto, no tenía por qué explicarle nada de esto a un farsante, así que no respondió a la pregunta de Lu Yun. En su lugar, se limitó a mirarlo con una frialdad de hielo. A Lu Yun no le importó el rechazo. Se encogió de hombros y dijo, bueno, dame un aventón. Me quedas de camino. Y dicho esto, cerró los ojos. Ye Qingcheng no tuvo más remedio. Solo le hizo una seña al chofer para que arrancara. El Porsche salió disparado. Nadie dijo una palabra en todo el camino. El ambiente en el auto se congeló. Y el hermoso rostro de Ye Qingcheng se mantuvo frío como el hielo. El auto avanzó durante unos 20 minutos. De repente, Ye Qingcheng frunció el ceño. Este no es el camino al grupo Qingcheng. Pero el chofer actuó como si no la hubiera escuchado. Siguió conduciendo en línea recta. Ye Qingcheng empezó a tener un mal presentimiento. Carrie Ditch. Finalmente, el auto se detuvo en un lugar despoblado. El chofer, se dio la vuelta. Y dijo sonriendo, Presidenta Ye, uno hace lo que puede para comer. Espero que me entienda. ¿Qué quieres decir? El tono de Ye Qingcheng se volvió gélido. No es nada personal. Solo quiero que la presidenta Ye coopere conmigo para tomar unas cuantas fotos. Si coopera como se debe, le aseguro que no la lastimaré. Mientras decía esto, le puso seguro a las puertas. Y sacó una cámara de debajo del asiento, junto con un cuchillo bien afilado. Presidenta Ye, usted es una mujer inteligente. Debería saber qué hacer. Soltó una risa burlona. Luego, miró de reojo a Lu Yun. Mocoso, hoy es tu día de suerte. El cuerpo de esta hermosa presidenta. Ni te imaginas cuántos hombres han soñado con verlo. Así que considérate afortunado. Era obvio. Planeaba usar la cámara para tomarle fotos comprometedoras a Ye Qingcheng. Ye Qingcheng no gritó ni armó un escándalo. Al contrario, con el rostro helado, miró fijamente a Quiero saber algo. ¿Estás tú coludido con el grupo Liren? ¿O es Liu Zifeng quien está metido con ellos? El grupo Liren, al igual que el grupo Qingcheng, se dedican principalmente al mercado del cuidado de la piel. Ambas partes siempre han estado en una constante lucha de poder, tanto abierta como secreta. Recientemente, el grupo Qingcheng se está preparando para salir a la bolsa. Si en este momento se filtraran fotos comprometedoras de Ye Qingcheng, sin duda sería un golpe mortal para el grupo Qingcheng. Y el Liu Zifeng que mencionó Ye Qingcheng es el gerente de recursos humanos del grupo Qingcheng. Fue él quien contrató a este nuevo chofer. Por su parte, le respondió con una sonrisa. Dicen que la presidenta Ye es increíblemente astuta. Y vaya que lo es. Hoy lo he visto con mis propios ojos. Con estas palabras, sin duda confirmó las sospechas de Ye Qingcheng. Presidenta Ye, yo siempre he sido considerado con las damas. Sobre todo con una diosa tan inalcanzable como usted. Me dolería mucho arruinar este momento. Así que mejor quítese la ropa usted misma. Si me obliga a hacerlo yo mismo, le aseguro que no será tan simple como solo tomar unas fotos. J.E. Soltó una risa maliciosa, como si ya esperara que Ye Qingcheng no fuera a obedecer. Sus ojos comenzaron a brillar con un fuego de codicia y lujuria, pero justo en ese momento, una mano grande le agarró la muñeca de repente, e inmediatamente después, se encontró con la mirada helada y penetrante de Lu Yun. ¿Te atreves a lastimar a mi hermana delante de mí? ¿Acaso quieres probar lo que se siente estar en el infierno? La voz de Lu Yun era tan fría como su mirada. Tras 5 años combatiendo en el campo de batalla, Lu Yun ha aprendido a leer a la gente a la perfección. Cualquier rastro de malicia en una persona, por mínimo que sea, no puede escapar de su mirada. Desde el momento en que vio a este chofer, Lu Yun notó en su mirada evasiva que algo andaba mal. Por eso le pidió a su hermana que lo llevara. Y ahora veo que mis sospechas eran ciertas. No seas malagradecido, mocoso. El rostro de Esen se ensombreció al instante. ¿Te estoy dando un espectáculo gratis y aún no estás satisfecho? ¿O qué? ¿Quieres añadir un poco de drama de hermanitos para ponerle más sabor? Mado jaló su brazo con fuerza, pero se dio cuenta con horror que los dedos de Lu Yun eran como tenazas de hierro, imposibles de soltar. De repente, crack, se escuchó un crujido nítido. El arma de Shan se hizo añicos en un instante. El cuchillo también cayó al suelo. ¿Cómo iba a imaginar Shan que la fuerza de una persona pudiera alcanzar un nivel tan aterrador? Con un solo apretón le había destrozado la muñeca, gritando de dolor.
Shan tiró la cámara y empezó a jalar la cerradura de la puerta como loco. Logró escapar. Sin embargo, muy pronto, sintió un dolor agudo y punzante en ambas piernas, y al instante cayó de rodillas al suelo. 2 piedras de forma irregular se habían incrustado profundamente detrás de sus rodillas. ¿Pero qué clase de técnica es esta? Shan sintió un pánico que le revolvía las entrañas. Un miedo que jamás había sentido se apoderó de su corazón. Todo su cuerpo temblaba sin control. A mi hermana, ni yo me atrevo a lastimarla. ¿Y tú quién te crees que eres? Lu Yun avanzó con una furia helada. Justo en la parte herida de Shan. Le dio una pisada brutal. Otro alarido desgarrador. Shan se desmayó del dolor. El dragón tiene una escama invertida. Quien la toque, morirá. La escama invertida de Lu Yun son sus 7 hermanas. Quien se atreva a tocarles un solo pelo, deberá enfrentar la ira del rey Tianza. Si esto fuera el campo de batalla, Shan ya sería un cadáver. Ye Qingchen también bajó del auto. Apareció detrás de Lu Yun. Al verlo tan dominante, no pudo evitar que sus hermosos ojos temblaran. ¿Tú, quién eres en realidad?, preguntó Ye Qingchen. En ese momento, Lu Yun se giró de repente y se desabrochó el cinturón con una mano, y al mismo tiempo presionó el delicado trasero de Ye Qingchen. La empujó hacia abajo con fuerza. Perdón por la brusquedad, hermana. Ye Qingchen entró en pánico. Un pánico como nunca antes había sentido. Y en medio de su pánico, se mezclaba una vergüenza y una furia increíblemente intensas. Hacía un momento, Lu Yun la había defendido con valentía. Y Ye Qingchen ya había empezado a verlo con otros ojos. Pensando que, aunque no fuera su hermano, al menos podría ser su amigo, se había atrevido a hablarle. Pero, ¿quién iba a imaginar que pasaría algo así? Ye Qingchen sintió como si acabara de escapar de una manada de lobos, solo para caer en la guarida de un tigre. Furiosa, luchó por levantarse, pero lo que vio a continuación hizo que Ye Qingchen se quedara completamente paralizada. Lu Yun tiene un pequeño secreto. En la parte exterior de su muslo, tiene una marca de nacimiento. Una marca con forma de rayo morado. Esa marca de nacimiento la conocían prácticamente todos los niños del orfanato. Y por supuesto, sus 7 hermanas también la conocían. Así que, cuando Ye Qingchen vio el rayo morado, supo que el joven que tenía enfrente era Lu Yun, el hermano del que fue separada hace 15 años. Pequeño Lu Yun, ¿de verdad eres tú? ¿De verdad eres tú? Tu hermana pensó que nunca más volvería a verte. Ye Qingchen se levantó y abrazó a Lu Yun con fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin parar, como si fuera un río desbordado. Lu Yun también sintió un nudo en la garganta. Nada ha cambiado, nada en absoluto. Mi hermana mayor sigue siendo la misma. 15 años. No habían logrado distanciar su relación en lo más mínimo. Al contrario, los había vuelto aún más cercanos. Lu Yun estaba muy conmovido, y juró en silencio, que por el resto de su vida usaría todas sus fuerzas para proteger a su hermana. Solo que, ¿por qué sentía que algo no andaba bien? Pronto, Lu Yun se dio cuenta de lo que andaba mal. Con una sonrisa amarga, dijo, hermana, primero déjame ponerme los pantalones. El lindo rostro de Ye Qingchen se sonrojó, pero al instante fulminó a Lu Yun con la mirada. ¿De qué te avergüenzas? No es como si tu hermana nunca te hubiera visto. No es eso, hermana. ¿Hay alguien más aquí? Ye Qingchen exclamó sorprendida. De repente se dio cuenta de que no estaban solos en este lugar. Corrió deprisa para revisar a Esun, y vio que seguía inconsciente. Solo entonces Ye Qingchen suspiró aliviada. Esun probablemente ni en sus sueños se imaginaría que en ese breve momento se perdió una escena que valía una fortuna. El Porsche 911 arrancó de nuevo. Ye Qingchen era quien conducía. Lu Yun, por su parte, iba en el asiento del copiloto. Hacía tantos años que los hermanos no se veían, que naturalmente tenían un sinfín de temas de qué hablar. Y entre todo, lo que más le interesaba a Ye Qingchen era saber de Lu Yun. ¿Cómo fue que sobrevivió al gran incendio de hace 15 años? ¿Y qué había hecho durante todo este tiempo? ¿Y qué había hecho durante esos 15 años? Lu Yun le respondió a todo. Sin embargo, no mencionó sus 5 años en el campo de batalla. Solo le dijo que durante esos 15 años estuvo en la montaña entrenando con un viejo maestro taoísta. Después de escucharlo, Ye Qingchen lo miró de reojo con incredulidad. ¿Qué? ¿Ahora me vas a contar un cuento de hadas, hermanito? Por supuesto que no se iba a creer algo tan descabellado. Pero si te digo la verdad, no me crees, hermana. Lu Yun no sabía qué más hacer.
Por suerte, Ye Qingchen no siguió insistiendo. Y dijo emocionada, tus otras hermanas. Si supieran que estás vivo. Y que además te convertiste en un jovencito muy apuesto. No me imagino cómo se pondrían. J.E., por ahora es un secreto. Pienso darles una sorpresa a cada una. ¡Ay, qué pillín me saliste! Ye Qingchen le dedicó una sonrisa cómplice. Los dos siguieron charlando durante el camino. El tiempo se pasó volando. Y para cuando se dieron cuenta, ya llegamos al grupo Qingchen. Cuando los dos entraron riendo y platicando al edificio Qingchen, todos los presentes mostraron una expresión de incredulidad. Su diosa de hielo. ¿Desde cuándo tenía tanta cercanía con un hombre? Se acabó, corazones rotos. Esta noche, sin duda, un sinfín de personas no podrá dormir. Y lo primero que hizo Ye Qingchen al volver a la empresa fue correr a Liu Zifeng, el gerente de recursos humanos. Nunca se andaba con rodeos. Así era Ye Qingchen. Una mujer decidida y de armas tomar. El puesto de gerente de recursos humanos quedó vacante. Ye Qingchen le guiñó un ojo a Lu Yun y le dijo, pequeño Lu Yun, ¿te interesaría jugar a ser gerente? Lu Yun negó con una sonrisa amarga, mejor no. No sé ni jota sobre cómo administrar una empresa. Aunque él era el rey Tianza. Y sus 36 generales eran figuras legendarias de gran renombre. Eso era muy diferente a administrar una empresa. Para liderar a los Tianza, solo bastaba con tener una fuerza marcial inmensa. Pero administrar una empresa requería todo tipo de reglas y procedimientos. Y Lu Yun no era bueno para esas cosas. Pero Ye Qingchen le dijo, no te preocupes. Es solo para que ocupes el puesto, nada más. Si hay algo que no entiendas, Anki te enseñará. Su Anki era la secretaria de Ye Qingchen. Las dos se llevaban muy bien. En la empresa eran jefa y subordinada. Pero en privado, eran mejores amigas. Ya que su jefa lo había dicho de esa manera. A Lu Yun no le quedó más remedio que aceptar por el momento. Si sentía que no era lo suyo, podía renunciar cuando quisiera. Mientras estaban hablando, Heo Anki tocó la puerta y entró. Se trataba de una mujer muy sexy, de unos 25 o 26 años. Vestía un traje de oficinista. Sus piernas, torneadas y perfectas, estaban enfundadas en unas ajustadas medias negras. Se contoneaba al caminar. Llevaba unos lentes de armazón cuadrado color rosa. Le tapaba un lunar que tenía en el rabillo del ojo. En general, Guan Qi era bastante guapa. En la empresa, solo la superaba la diosa inalcanzable, Ye Qingchen. Pero Lu Yun apenas le echó un vistazo. Y desvió la mirada de inmediato. Para él, ninguna mujer podía compararse con sus 7 hermanas. Anki, qué bueno que llegas. Te quiero presentar a alguien. Dijo Ye Qingchen con una sonrisa. Él es mi hermano, Lu Yun. Pienso darle el puesto de gerente que está vacante. ¿Qué te parece? Siguiendo la mirada de Ye Qingchen, Guan Qi miró de reojo a Lu Yun. Pero su expresión fue bastante peculiar. Hacía un momento, afuera, había escuchado a sus compañeros cuchichear que la presidenta había traído a un chichifo. Por supuesto, Guan Qi no lo creyó, porque sabía que la presidenta tenía gustos muy exigentes. No cualquiera podía llamar su atención. Pero, viéndolo ahora, parecía que la presidenta de verdad había caído muy bajo. Directora Ye, hay algo que no sé si deba decir o no, aunque las dos se llevaban muy bien. Dentro de la empresa, Guan Qi siempre guardaba las formas, y se dirigía a Ye Qingchen como directora Ye. Estamos en confianza, respondió Ye Qingchen con una sonrisa. Si tienes algo que decir, dilo sin rodeos. Entonces, Guan Qi se ajustó sus lentes de armazón cuadrado sobre la nariz. Y dijo, con la empresa a punto de salir a la bolsa, creo que no deberíamos hacer cambios a la ligera en la gerencia, especialmente en el puesto de gerente de recursos humanos. Es preferible dejarlo vacante, a que lo ocupe señor Lu. A ver, dime por qué. Guan Qi lo pensó un momento, y al final dijo 2 palabras, mala fama. ¿A poco tú también crees que Lu Yun es el chichifo que mantengo? Ye Qingchen es increíblemente astuto. Así que entendió de inmediato lo que quería decir. Guan Qi dijo, no es que yo lo crea. Es que todo el mundo lo cree. La empresa está a punto de salir a la bolsa. Si en este momento, se corre el rumor de que Ye Qingchen promovió a su mantenido, y despidió a un empleado veterano, eso sin duda hundiría a la empresa. ¿Cómo era posible que Ye Qingchen no entendiera esa lógica? Pero no dio muchas explicaciones. Con un gesto de la mano, dijo, ya lo decidí. A partir de este momento, Lu Yun es el nuevo gerente del Departamento de Recursos Humanos de nuestra empresa. Anki, llévalo a que se familiarice con el lugar.
Dentro del elevador del edificio King Cheng, Wang Qi miraba de reojo una y otra vez, evaluando al joven que estaba a su lado. Su mirada estaba llena de desprecio. Llevaba tanto tiempo trabajando con Ye King Cheng, y solo sabía que él tenía un hermano bueno para nada, llamado Wang Gan, pero nunca había visto a este tipo. Así que, si no es un mantenido, ¿qué otra cosa podría ser? Lo que Wang Qi no entendía es qué méritos tenía Lu Yun para ser un mantenido. Ropa común y corriente, un aire de lo más ordinario, y aunque su cara era pasable, tampoco era tan guapo como para morirse. Por lo menos, no estaba a la altura de Ye King Cheng. Además, su cara ni siquiera era blanca. No sé qué trucos usaste para engañar al director Ye, pero te aconsejo que te alejes de él. No ha sido fácil para el grupo King Cheng llegar hasta donde está. Si por tu culpa se ve afectada la salida a la bolsa de la empresa, yo, Wang Qi, te juro que no te la vas a acabar. Y otra cosa, antes de querer comerte un manjar de dioses, primero deberías preguntarte si tienes con qué. Si eres un sapo, mejor quédate tranquilito en tu pozo. Ni se te ocurra soñar con llegar al cielo de un solo salto. Wang Qi no paraba de hablar. Su tono estaba lleno de desdén y desprecio hacia Lu Yun. Lo que más odiaba eran esas personas que no tienen los pies en la tierra. Un mantenido que solo piensa en jugar chueco. ¿Acaso me estás poniendo atención? Wang Qi pateó el suelo, furiosa, después de todo lo que le había dicho, esperando que Lu Yun se diera cuenta de su lugar. ¿Pero qué hizo Lu Yun? Mostró una expresión totalmente impasible, como un pedazo de madera. Por supuesto, Wang Qi se enfureció. No fue hasta que se abrieron las puertas del elevador, que Lu Yun le respondió a Wang Qi con frialdad. Entiendo cómo te sientes, pero la forma en que yo, Lu Yun, hago las cosas, no es algo en lo que tú te debas meter. ¿Qué dijiste? Al principio, Wang Qi se quedó helada, pero enseguida, la rabia le inundó el pecho. Su pecho también temblaba de la furia. Salió corriendo del elevador para regañar a Lu Yun, pero una figura que se acercaba hizo que su expresión cambiara en un instante. Lentes con armazón de oro, un traje Versace, un reloj Cartier con diamantes. El inconfundible aire de un junior la golpeó de frente, y el dueño de todos estos accesorios de lujo era nada menos que el joven amo de la familia Su, Sukai. Anki. Oí que King Cheng trajo a un mantenido. ¿Es cierto eso? Sukai era un pretendiente ferviente de Ye King Cheng. Tenía muchos espías en el grupo King Cheng. Apenas Ye King Cheng trajo a esa persona, cuando él ya había recibido la noticia. Su visita tenía un aire de preocupación, y venía en son de reclamo. El rostro de Wang Qi cambió ligeramente. Joven amo Su, ¿de dónde sacó ese rumor? Usted sabe perfectamente cómo es nuestra presidenta Ye. ¿Cómo cree que se fijaría en otro hombre? Al oír esto, Sukai se relajó, y dijo aliviado, lo sabía. King Cheng no haría una tontería así. Wang Qi observaba, con un mal sabor de boca. Un partidazo tan elegante como Sukai, ¿cómo no iba a sentirse atraída? Pero ni modo. A él le gusta la presidenta Ye. Al pensar en esto, Wang Qi miró a Lu Yun con aún más rabia. De verdad no sé en qué estaba pensando la presidenta Ye. ¿Cómo pudo fijarse en un tipo como este, comparado con el joven amo Su? Este no le llega ni a los talones. Justo cuando Wang Qi fulminaba a Lu Yun con la mirada, Lu Yun dijo algo que la hizo palidecer al instante. Yo soy ese mantenido que la señorita King Cheng trajo a casa. La mirada de Sukai se clavó al instante en Lu Yun. La temperatura del ambiente pareció bajar de golpe unos cuantos grados. Wang Qi reaccionó de inmediato y le gritó a Lu Yun. ¿Qué estupideces estás diciendo? La presidenta Ye no tiene absolutamente nada que ver contigo. Desesperada, le hacía señas a Lu Yun con los ojos. Pero Lu Yun actuó como si no se diera cuenta, y dijo con calma, hay cosas que no se pueden ocultar. Cuando entré con la señorita King Cheng, mucha gente nos vio. ¡Boom! La mente de Wang Qi era un terremoto. Su rostro se quedó sin una gota de sangre. Se acabó, ahora sí se acabó todo. Este maldito Lu Yun quiere hundir al grupo King Cheng. La expresión de Sukai era sombría a más no poder. Mirando fijamente a Lu Yun, dijo, te voy a dar una oportunidad más. Explica de nuevo cuál es tu relación con King Cheng. La señorita King Cheng es la persona que protegeré toda mi vida, dijo Lu Yun con sinceridad. ¿Todavía te atreves a decir esas cosas? Wang Qi estaba a punto de explotar de rabia. No pudo contenerse y le lanzó una bofetada a Lu Yun. Pero él le detuvo la mano en el aire. No creas que por ser amiga de la señorita King Cheng, no me atreveré a pegarte. Lu Yun le lanzó una mirada gélida a Wang Qi.
Esa sola mirada fue suficiente para que a ella se le helara la sangre. Se quedó sin palabras por un buen rato. Sukai soltó una risa burlona y dijo, mocoso. Me parece que no tienes ni idea de quién soy, ¿verdad? La verdad, no. Pues déjame te digo ahora mismo. Mi apellido es Su. Soy de la familia Su de Jiangcheng. ¿Y eso qué? ¿Y qué con eso? Sukai miró a Lu Yun como si estuviera viendo a un idiota. Déjate digo lo que va a pasar. Mi familia, los Su, somos los distribuidores más grandes del grupo Qingcheng. ¿Qué crees que pasará si le cerramos la distribución? ¿Qué le va a pasar al grupo Qingcheng? Al escuchar eso, el cuerpo de Wang Qi se estremeció violentamente. Justo lo que más temía, había sucedido. Este Lu Yun es una verdadera calamidad para el grupo Qingcheng. Pero Wang Qi no tardó en darse cuenta de que eso no era lo peor de todo. Lo peor estaba por venir. Entonces, se escuchó a Lu Yun decir con total indiferencia, olvídate de Jiangcheng. Ni siquiera las familias más poderosas de Qingcheng se atreverían a ser tan insolentes conmigo. ¿Y una simple familia como los Su se atreve a tanto? No son más que distribuidores. Con una sola palabra mía, habría un sinfín de familias 100 veces más poderosas que la suya, o 1000 veces más, rogando de rodillas por una oportunidad para cooperar. Realmente, la familia Su le importaba un bledo. Sin embargo, para Wang Qi, era como si Lu Yun se hubiera vuelto completamente loco. No solo estaba tratando de hundir al grupo Qingcheng, parecía que quería que el grupo Qingcheng jamás pudiera recuperarse. Arrodíllate y discúlpate con el joven amo Su ahora mismo, le ordenó Wang Qi. La respuesta que le dio fue una bofetada. Te dije, que no te metas a decirme qué hacer. Wang Qi se quedó completamente en shock. ¿De dónde carajo sacó la señorita Ye? ¿A un salvaje tan arrogante y engreído? Quiero ver a Qingcheng. En eso, Sukai se dirigió al elevador, listo para buscar a Ye Qingcheng y pedirle una explicación. Las puertas del elevador se abrieron. Y justo en ese momento, salía Ye Qingcheng. Desde su oficina en el piso de arriba. Ya se había enterado de la situación por esas llamadas. Y vino a toda prisa. Pero al parecer, aún así, llegó un poco tarde. Qingcheng, qué bueno que llegas. Dime ahora mismo qué demonios es este tipo para ti, preguntó Sukai a gritos. Ye Qingcheng iba a darle una explicación, pero al escuchar el tono interrogatorio de Sukai, su rostro se volvió gélido al instante. ¿Qué es Lu Yun para mí? Que yo sepa, eso no tiene absolutamente nada que ver contigo, señorito Su. El rostro de Sukai se descompuso, y estalló en furia. Siempre te las das de tan pura y decente. Y resulta que andas manteniendo a un gigoló. ¡Qué descarada!, dijo Sukai, furioso. Ye Qingcheng, que no se te olvide. El grupo Qingcheng es lo que es hoy gracias a mi familia, la familia Su. ¿Acaso quieres obligarme a que cancele nuestro trato? Haz lo que quieras. Ye Qingcheng lo sabía perfectamente. Romper lazos con la familia Su sería un golpe devastador para el grupo Qingcheng. Pero simplemente ya no podía soportar la actitud de Sukai. Actuaba como si ella ya fuera de su propiedad. Y, lo más importante, Ye Qingcheng miró a Lu Yun. Escúchame bien, en esta vida él es el único hermano que voy a reconocer. Si no lo consiento a él, ¿entonces a quién? Todo el personal del grupo Qingcheng se quedó boquiabierto. Su presidenta, la reina de hielo Ye Qingcheng, ¿de verdad se estaba enfrentando al joven amo de la familia Su por un simple gigoló? ¿Se había vuelto loca? Si la familia Su era el mayor distribuidor del grupo Qingcheng, esto solo confirmaba el viejo dicho. Una vez que a una mujer se le nubla el juicio por sus sentimientos, pierde por completo la razón. Ni siquiera alguien tan fuerte como Ye Qingcheng podía escapar a esa ley. En un instante, los chismes comenzaron a esparcirse por todas partes. A Ye Qingcheng no le importó en lo más mínimo. Simplemente tomó a Lu Yun y se fue del edificio Qingcheng. Pero para su mala suerte, afuera se toparon de nuevo con Wang Gan. Y Wang Gan seguía siendo el mismo de siempre. No has cambiado nada. En cuanto vio a Ye Qingcheng, se arrodilló de inmediato. Hermana, te lo ruego, dame otros 200.000. Te juro que esta es la última vez. Lo juro. Resulta que Wang Gan tomó los 200.000 que Ye Qingcheng le había dado antes. Y no los usó para pagar su deuda, sino que intentó recuperar lo que había perdido. Al final, volvió a perderlo todo. Lárgate. Me das asco con solo verte. Ye Qingcheng estaba de pésimo humor. Y Wang Gan llegó en el peor momento posible. Obviamente, no le iba a ir nada bien. El Porsche rugió y se fue. De camino a casa,
Luyun miraba el perfil serio de su hermana. Dijo, lleno de culpa, hermana. Perdón. Es mi primer día de vuelta y ya te causé tantos problemas. Luyun casi se admiraba a sí mismo por su mala suerte. La expresión de Ye Qingcheng se suavizó y dijo, pequeño Luyun. ¿Pero qué estás diciendo? Esto no es tu culpa. Hacía mucho que ella estaba harta de la insistencia de Sukai. Solo que, debido a sus contactos importantes, todavía no había cortado lazos por completo. Incluso si Luyun no hubiera estado hoy, este conflicto iba a estallar tarde o temprano. Lo estuve pensando seriamente. El puesto de gerente de recursos humanos. Creo que no es para mí. Re-Chin. Ye Qingcheng frenó de golpe. Se volteó para mirar fijamente a Luyun, y dijo enojada, ¿a poco a ti también te importan esos chismes? Tú y yo no hemos hecho nada malo. ¿Por qué habríamos de tener miedo de las habladurías de la gente? Esta vez, sí que estaba enojada. No le importaba lo que la gente de la empresa dijera. A Ye Qingcheng eso le daba igual. Pero las palabras de Luyun la hirieron profundamente. No es eso, hermana. Me entendiste mal. Luyun se apresuró a explicarle, es solo que estoy acostumbrado a mi libertad. La verdad es que no sirvo para dirigir una empresa. No tiene nada que ver con los rumores. Ye Qingcheng guardó silencio por un momento. Finalmente, suspiró y dijo, está bien. Mientras tú seas feliz, es suficiente. Por cierto, hermana, pasado mañana tu empresa tiene el lanzamiento de un nuevo producto. Ah, sí. Ahora estoy un poco preocupado. Siento que Sukai y el grupo Liren no se van a quedar de brazos cruzados. El grupo Qingcheng se prepara, antes de salir a la bolsa, para celebrar el lanzamiento de un nuevo producto. El objetivo principal es presentar los nuevos productos de la compañía. Ya contactaron a todos los reporteros con anticipación. Pero, a juzgar por los incidentes recientes, me temo que este lanzamiento no será tan sencillo. A Ye Qingcheng le dolía la cabeza. Villa Luying, el lugar donde Ye Qingcheng vive, rodeada de jardines, con mariposas revoloteando como si fueran hadas, cada vez que abría la puerta del patio, y el fresco aroma de las flores la envolvía. Las preocupaciones de Ye Qingcheng se desvanecían por completo. Luyun miró a su alrededor, y dijo sorprendido, hermana, ¿vives tú sola en esta casa tan grande? Sí. Tus otras hermanas han estado muy ocupadas últimamente, vienen muy poco. Si no me hubieras pedido que lo mantuviera en secreto, te aseguro que esta noche les habría llamado para que vinieran a casa. Ye Qingcheng ya se había puesto ropa cómoda de casa. Llevaba una blusa con un estampado de conejitos blancos, estilo caricatura. Se veía muy adorable. Daba la sensación de que, en un instante, la diosa fría y distante se había transformado en la chica de al lado, con ese aire de hermana mayor. Pequeño Luyun, quédate viendo la tele en la sala un rato. Tu hermana te va a preparar algo de comer. No te molestes tanto. Hermana, con que me prepares un plato de fideos es suficiente. ¿No crees que es demasiado simple? Para nada. ¿Recuerdas que de niños casi no teníamos antojitos? Entonces tú, hermana, a escondidas, nos preparabas sopa de fideos en la olla. De verdad que quiero volver a recordar ese sabor de la infancia. ¿Está bien, pues? Ye Qingcheng se convirtió al instante en una encantadora chef. Estuvo un rato atareada en la cocina. En poco tiempo, salió con 2 tazones de sopa de fideos con huevo, bien calientes y humeantes. Luyun devoraba la sopa, mientras no paraba de halagarla. Hermana, tu sopa sigue sabiendo igual que antes. Tenía muchísimo que no la probaba. Si tanto te gusta, tu hermana te la preparará por el resto de tu vida. Al ver cómo Luyun se bebía la sopa hasta la última gota, a Ye Qingcheng los ojos se le curvaron como 2 lunitas. Cuando se disponía a recoger los tazones, Luyun se le adelantó, se levantó y le dijo, hermana, deja que yo los lave. Tus manos son tan finas y delicadas, que el lavatrastes te las puede dañar. Vaya, el pequeño Luyun ya sabe cómo consentir a su hermana. Ye Qingcheng sonrió, conmovida. No le discutió a Luyun, y dijo, bueno, en ese caso, tu hermana se va a bañar primero. Y con eso, se metió al baño. Pero al terminar de bañarse, Ye Qingcheng de pronto se quedó helada. Se le había olvidado meter su pijama. Como antes nunca había entrado un hombre a la casa, Ye Qingcheng siempre salía del baño así como si nada. Y no solo ella. Las demás hermanas también. Viendo la ropa sucia que ya había metido a la lavadora, Ye Qingcheng se sumió en sus pensamientos. ¿Ponerse la ropa sucia o no ponérsela? Esa es la cuestión. Al final, Ye Qingcheng se envolvió en una toalla blanca,
Planeaba esperar a que Lu Yun estuviera viendo la tele, para escabullirse de puntitas a su habitación. Pero a medio camino, de repente, se resbaló. ¡Ay! Hermana. ¿Estás bien? No te hacer. Ye Qingchen ni siquiera alcanzó a terminar la frase. Cuando Lu Yun ya estaba frente a ella, Mado, su cara se puso roja por el dolor. Lu Yun también se quedó pasmado. ¿Qué está pasando? Escuchó el grito de su hermana mayor. Corrió hacia allá de inmediato. Y entonces vio a su hermana mayor caída en el suelo. Lu Yun se quedó helado por un momento. Cuando volvió en sí, de repente, se acercó y levantó a Ye Qingchen en brazos. Pequeño Lu Yun, tú. El rostro de Ye Qingchen estaba completamente rojo. Su corazón latía a 1000 por hora, aunque eran tan cercanos como hermanos. Después de todo, no tenían lazos de sangre. Pequeño Lu Yun, no será por la medicina. Ye Qingchen estaba muy nerviosa. En ese momento, Lu Yun preguntó de repente, ¿hay yodo en la casa? Sí, en el gabinete debajo de la televisión. Después de que Lu Yun llevó a su hermana mayor a la cama, salió de la habitación de inmediato. Fue a buscar el yodo y unos cotonetes. Aprovechando ese momento, Ye Qingchen se puso rápidamente el camisón. Te lastimaste la rodilla. Te voy a poner un poco de yodo para desinfectar. Lu Yun mojó un cotonete con la solución de yodo y limpió con cuidado el raspón en la rodilla de su hermana mayor. Mejor lo hago yo. La voz de Ye Qingchen temblaba ligeramente, aunque ya se había puesto el camisón. Este era bastante delgado. Estar frente a Lu Yun en esa posición le daba mucha pena. No te muevas. Sin embargo, en ese momento, Lu Yun le habló con voz firme. Su expresión era seria. Ye Qingchen se quedó quieta. Después, muerta de vergüenza y algo molesta, escondió la cabeza bajo las sábanas. Qué pena, me muero. Aunque, este hermanito es un poco mandón, ¿no? Esa noche, Lu Yun durmió profundamente. Cuando se levantó al día siguiente, su hermana mayor ya se había ido a la oficina. En la sala, estaba el desayuno que ella le había preparado. También dejó una notita con un corazón. Mi diablillo, asegúrate de desayunar bien, ¿eh? Y al final dibujó una carita feliz. El corazón de Lu Yun se llenó de una inmensa felicidad. Aunque mi hermana mayor parezca muy fría por fuera, en casa es la hermana más dulce y atenta. Por eso mismo, no puedo permitir que sufra ni el más mínimo daño. Al pensar en esto, un destello frío y feroz brilló de repente en los ojos de Lu Yun. Sacó su celular y marcó un número especial. La llamada se conectó. Del otro lado, se escuchó una voz extremadamente respetuosa. Necesito que Ake es una red privada. Quiero todos los archivos y fotos de su computadora. Dámelos lo más rápido posible. A la orden. Después de colgar el teléfono, le envió un currículum a la otra persona. El dueño del currículum no era otro que Liu Zifeng. Ayer, cuando Ye Qingchen despidió a Liu Zifeng, Lu Yun estaba presente, y al observarlo, se dio cuenta de que ese tal Liu Zifeng no era alguien simple. Para empezar, cuando Ye Qingchen lo confrontó, al tipo ni siquiera se le dio la gana defenderse. Admitió directamente su colaboración con el grupo Liren. Y segundo, cuando se fue, una sonrisa burlona se dibujó claramente en sus labios, como si estuviera tramando algo. Considerando los movimientos recientes del grupo Qingchen, Lu Yun pensó que lo más probable era que hubiera problemas, justo en el lanzamiento del nuevo producto de mañana. Así que, de la base de datos de la compañía, copió el currículum de Liu Zifeng. Si conseguía que alguien hackeara la computadora de Liu Zifeng, seguramente encontraría algo para tenerlo bajo control, y así evitar que armara un escándalo en el lanzamiento. Esa era la estrategia de respaldo de Lu Yun. Después de desayunar, Lu Yun se preparó para bajar a dar un paseo. Al llegar al jardín de la villa, vio una silueta parada, completamente erguida, afuera de la reja. Era un hombre de unos 40 y tantos años, de rostro cuadrado y con una barba corta que lo enmarcaba. Su rostro tenía un aire de bastante autoridad. Se llama Lei Yao, pero la gente de Jiangcheng lo conoce más como el rey de la frontera sur. Lei Yao, el rey de la frontera sur, presenta sus respetos al divino señor Yuntian. La voz de Lei Yao era fuerte y resonante. En el instante en que vio a Lu Yun, su cuerpo se inclinó bruscamente en un ángulo de 90 grados. Llevaba esperando aquí más de una hora, y todo el tiempo mantuvo la espalda completamente recta. Parecía que un solo momento de descuido no bastaría para expresar su respeto. No fue hasta que apareció Lu Yun que hizo esa reverencia de 90 grados. Veo que estás bien informado, dijo Lu Yun, mirando a Lei Yao con indiferencia.
No conocía a ningún rey de la frontera sur, pero podía sentir que el tipo tenía cierta base en las artes marciales. Tengo un hermano mayor. Es subordinado del general Tianji, y él me encargó especialmente que cuidara de usted, su divina alteza. ¿Cuidarme? Más bien te mandó a adularme, ¿no? Lu Yun bufó con frialdad. No me atrevería. Al instante, el sudor frío corrió por la espalda de Lei Yao como una cascada. Sintió como si una enorme montaña le aplastara el pecho, dejándolo sin aliento. El aura del divino señor Yun Tian era demasiado aterradora. Una persona común podría pensar que es un tipo cualquiera, pero cualquiera que lo conociera, aunque fuera un poco, sabría que entre más ordinario parece, más aterrador es. Y Lei Yao lo entendía perfectamente. Si no hubiera sabido de antemano la identidad de Lu Yun, habría pensado que Lu Yun no era más que un joven común y corriente, pero ahora que conocía su identidad, cada una de sus palabras y acciones le generaba una presión abrumadora. No estés tan tenso, ya sea para cuidarme o para adularme. Llegaste justo a tiempo, justo cuando Lei Yao sentía que estaba a punto de asfixiarse. Una sola frase de Lu Yun lo hizo sentir como si volviera a nacer. Estoy a la orden de lo que disponga, su divina alteza. Lu Yun asintió. Hay un par de cosas en las que necesito que me ayudes. Primero, el incendio en el orfanato Sunshine de hace 15 años. Sospecho que Inmobiliaria Soyue está involucrada. Investiga a fondo a sus directivos. Segundo, mañana, la empresa de mi hermana. El grupo King Cheng tiene el lanzamiento de un nuevo producto. Espero que te hagas notar. Tercero. Lu Yun terminó de dar sus instrucciones una por una. Lei Yao se retiró respetuosamente. Estaba increíblemente emocionado. Poder servir al divino señor Yun Tian era algo con lo que incontables personas soñaban. Y él, Lei Yao, tuvo la suerte de recibir tal honor. ¿Cuánta gente se moriría de la envidia? Poco después de que Lei Yao se fuera, Lu Yun recibió la notificación de un correo electrónico. Regresó a su habitación y usó la computadora de su hermana mayor para entrar a su correo. Descargó el archivo comprimido que contenía. Lo descomprimió y lo abrió. Todo era material bastante candente. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Lu Yun. Vaya, vaya, sí que saben cómo divertirse. Mañana, más le vale a Liu Zifeng no empezar con sus tonterías. Pero si no sabe lo que le conviene. Estos archivos son más que suficientes para acabar con él y arruinar su reputación. Al día siguiente, en la sala de conferencias del piso 13 del edificio King Cheng, los medios de comunicación comenzaron a llegar uno tras otro. Ye King Cheng insistió una y otra vez. Asegúrense de revisar bien sus acreditaciones de prensa. No dejen que se cuele ningún indeseable. El jefe de seguridad, Wu Yi, se golpeó el pecho y le aseguró, señorita Ye, usted no se preocupe por mi trabajo, yo me encargo. Pero mientras se preparaba tras bambalinas, Ye King Cheng no podía dejar de sentirse inquieta. Lu Yun le apretó suavemente la mano y le preguntó, ¿qué pasa, hermana? No sé. Desde la mañana no ha parado de temblarme el párpado derecho. Tengo el presentimiento de que algo malo va a pasar. No te preocupes, estoy aquí contigo. Incluso si el cielo se estuviera cayendo, yo lo sostendría por ti. Tú nomás dices eso para calmarme. Ye King Cheng le lanzó una mirada a Lu Yun. Aunque sabía que si algo realmente pasaba, Lu Yun no podría ayudar mucho. Con solo oírlo decir eso. No sé por qué, pero mi corazón se calmó bastante. A las 10 en punto, la conferencia de prensa comenzó puntualmente. Ye King Cheng se retocó un poco el maquillaje y subió al escenario. Al instante, dejó asombrados a todos los medios. Ya habían oído hablar de Ye King Cheng antes. Sabían que en Jiancheng existía una presidenta tan bella, pero la mayoría pensaba que exageraban. En estos tiempos, a cualquier mujer con facciones decentes, si se arregla bien, ya la llaman belleza. Especialmente con la ayuda de los filtros y los retoques. Hasta un espantapájaros puede parecer una modelo, pero en el momento en que vieron aparecer a Ye King Cheng, se dieron cuenta de su error. Ye King Cheng era alta y esbelta, con un aire distinguido, y sobre todo, ese rostro que podría derribar imperios. No era como esas influencers, cargada de maquillaje. Con solo un toque de maquillaje ligero, era suficiente para opacar al 99% de las mujeres. Le hacía honor a su nombre. Una sola mirada suya podría derribar una ciudad. Los reporteros se animaron al instante. Y la actuación de Ye King Cheng no los decepcionó. Elegante y con gran porte. Presentó los nuevos productos de la compañía con calma y orden. No se notaba en absoluto el nerviosismo que sentía antes de subir.
La primera mitad de la conferencia transcurrió sin problemas. Ye Qingcheng suspiró aliviada en secreto, pensando que quizás se había estado preocupando por nada. Pero poco después, ocurrió un incidente. De repente, una reportera se levantó y preguntó. Se rumora que para darle un puesto a su carita, Presidenta Ye no dudó en despedir a empleados veteranos de la compañía. ¿Podría decirnos si ese rumor es cierto? La expresión de todos en el grupo Qingcheng cambió de golpe. ¿Qué le pasa a esta reportera? ¿Quién te mandó a hacer una pregunta tan estúpida? Varios guardias de seguridad del grupo se prepararon para sacar a la reportera de la sala, pero el jefe de seguridad, Wu Yi, los detuvo. Por favor, Presidenta Ye, responda a mi pregunta. La reportera no daba su brazo a torcer. Los otros medios de comunicación también clavaron sus cámaras en el rostro de Ye Qingcheng. Más que el nuevo producto del grupo Qingcheng, estaban más interesados en desenterrar los escándalos de la hermosa presidenta. Con el rostro helado, Ye Qingcheng dijo, esa pregunta no tiene nada que ver con el tema de la conferencia de hoy. Me niego a responder. ¿Cómo que no tiene nada que ver? En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Liu Zifeng entró con una sonrisa burlona en el rostro. Y con él, entró Esun. Esun estaba en una silla de ruedas. Tenía las dos piernas completamente enyesadas. Y uno de sus brazos, vendado, colgaba de su pecho en un cabestrillo. Al ver la escena, Wu Yi, el jefe de seguridad, no solo no los detuvo, sino que se adelantó para ayudar a empujar la silla de ruedas de Esun. De inmediato, un reportero le acercó el micrófono a Liu Zifeng. Disculpe, señor. ¿Usted tiene algún pleito con el grupo Qingcheng? Por supuesto. Soy ese antiguo empleado al que Ye Qingcheng despidió. En el instante en que vio a Liu Zifeng, Ye Qingcheng supo que la situación se había puesto fea. Le espetó fríamente a Liu Zifeng. Usted ya no es empleado de este grupo. Le pido que se retire. HMPF. Presidenta Ye, ¿tiene tanta prisa por correrme de aquí? ¿O es que teme que saque a la luz sus trapitos sucios? Liu Zifeng sonrió con sorna, mientras Ye Qingcheng lo fulminaba con la mirada. Yo, Ye Qingcheng, siempre actúo con la frente en alto. No temo que intente manchar mi reputación. Es solo que el tema del que habla no tiene nada que ver con la conferencia de prensa de hoy. Así que, por favor, retírese. J.E. Cuando termine de hablar, ya verá si tiene relación o no. Liu Zifeng continuó sonriendo con sorna. Señor Liu, ¿podría contarnos con más detalle qué fue exactamente lo que pasó? Preguntó un reportero. Al instante, todas las cámaras se enfocaron en Liu Zifeng. A nadie le importa el nuevo producto del grupo Qingcheng. Por supuesto, vine hoy aquí, precisamente para arrancarle la máscara de hipocresía a Ye Qingcheng, para que todos vean lo podrida que está por dentro. Liu Zifeng se aclaró la garganta. Y continuó, me llamo Liu Zifeng. Antes, era el gerente de recursos humanos del grupo Qingcheng. Me he partido el lomo por esta empresa por más de 10 años. Y puedo decir, sin temor a equivocarme, que si el grupo Qingcheng ha llegado a donde está hoy, definitivamente es, en parte, gracias a mi contribución. Ahora, la compañía está a punto de salir a la bolsa. Y yo estaba muy feliz. Sentí que todos mis años de esfuerzo finalmente serían recompensados. Pero esa mujer, Ye Qingcheng, me pagó de la peor manera, para darle un puesto a su mantenido. Se atrevió a correrme a mí, uno de los pilares que tanto ha contribuido a esta empresa. Simplemente me botó a la calle. Díganme, ¿les parece justo? Acusó Liu Zifeng a gritos. Los reporteros comenzaron a murmurar entre ellos. La forma en que miraban a Ye Qingcheng cambió por completo. Dicen que caras vemos, corazones no sabemos. Esa mujer es tan hermosa. Pero ¿quién diría que tiene el corazón de una víbora? ¿Y una compañía así quiere salir a la bolsa? Más bien deberían ir preparando su tumba. El rostro de Ye Qingcheng se ensombreció. Liu Zifeng, estás diciendo puras mentiras. Tú fuiste el que se coludió con el grupo Liren. Deberías agradecer que no presenté cargos penales en tu contra. Y todavía tienes el descaro de culparme a mí. ¿No tienes vergüenza? ¿Yo, aliada con el grupo Liren? Ye Qingcheng, si vas a decir algo, más te vale que tengas pruebas. Ese día, en mi oficina, no admitiste con tus propias palabras que te habías aliado con el grupo Liren, ¿y ahora te atreves a pedirme pruebas? ¡Qué chiste!, exclamó Liu Zifeng. Y señalando a la prensa, dijo, a ver, sean ustedes los jueces. ¿De verdad se tragan ese cuento? Supongamos que ustedes traicionan a su compañía. ¿Acaso creen que alguien se va a delatar a sí mismo?
¿Ustedes creen que soy tonto? La multitud negó con la cabeza. Solo un idiota se levantaría para admitir que está en complot con otras empresas. Qué ingenua la propuesta de Ye Qingcheng. El más afectado aquí es mi hermano Esun. Liu Zifeng volvió a señalar a Esun en su silla de ruedas. Dijo con indignación, él era el chofer de Ye Qingcheng. Y fue el primero en descubrir que Ye Qingcheng mantenía a un gigoló. Y solo por aconsejarla un poco. Miren en qué estado lo dejaron. Todas las cámaras se enfocaron de inmediato en Esun. Esun, cooperando, sacó un informe médico. Dijo entre dientes, este es el diagnóstico que me dio el hospital. Múltiples fracturas con minutas en el húmero derecho. Y desgarro de ligamentos en ambas rodillas. ¡Boom! Fue como si una bomba hubiera explotado en el fondo del mar. La sala estalló en un alboroto. Esto es el colmo. Se pasa la ley por el arco del triunfo. Una mujer con un corazón tan retorcido. ¿Y todavía tiene el descaro de pararse en ese escenario a dar una conferencia de prensa? Lárgate de ahí. Ye Qingcheng, tienes que darnos una explicación. Exigimos que se le haga justicia al señor Esun. Y al señor Liu Zifeng. La opinión pública se inclinó instantáneamente hacia un lado. Todos los reporteros estaban furiosos. El rostro de Ye Qingcheng palideció ligeramente. Con voz temblorosa, dijo, Liu Zifeng. No dejas de decir que le di el puesto a un mantenido. No dejas de decir que mandé a golpear a Esun. ¿Y tus pruebas? Quiero ver las pruebas. Lo único que podía hacer en ese momento era exigirle a Liu Zifeng que presentara pruebas. Liu Zifeng resopló con frialdad, pero no respondió. En ese momento, un hombre de mediana edad sentado en la primera fila se levantó de repente. Yo tengo algo que decir. Se llama Jian Tao. Es el actual gerente de recursos humanos del grupo Qingcheng. Cuando Liu Zifeng estaba a cargo, él era el subgerente. Yo puedo probarlo. Liu Zifeng está diciendo la verdad. Justo cuando todos pensaban que iba a defender a Ye Qingcheng. Para sorpresa de todos, Jian Tao se puso del lado de Liu Zifeng. La sala entera estalló en un clamor. Temblando, Ye Qingcheng preguntó, Jian Tao, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Acaso no entiende lo que digo, presidenta Ye? Todo el mundo en la compañía lo sabe. Este puesto de gerente, usted quería guardárselo a ese mantenido que tiene. Al final, fue por la presión que terminó dándome el puesto a mí. Mientras decía esto, Jian Tao se quitó su gafete. Y con la frente en alto, declaró. Yo, Jian Tao, no vivo de caridad. Al oírlo, Ye Qingcheng se estremeció violentamente. Pero antes de que pudiera reponerse, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe otra vez. Quienes entraron esta vez fueron precisamente el joven heredero de la familia Su, Kai, junto con Wang Gan. Bien dicho, señor Jian. Una mujer como Ye Qingcheng simplemente no merece que usted trabaje para ella. Salga del grupo Qingcheng. La familia Su siempre le dará la bienvenida. La aparición de Su Kai llevó a los periodistas a un nuevo frenesí. Todos sabían que la familia Su era el mayor distribuidor del grupo Qingcheng. Y que el joven Su era, además, uno de los más fervientes pretendientes de Ye Qingcheng. ¿Qué hace él aquí también? Ah, claro. Seguramente el hecho de que Ye Qingcheng mantenga a un gigoló lo hizo enfurecer. Y, efectivamente, Su Kai tomó el micrófono que le ofreció un reportero y anunció, declaró que, a partir de este momento, se cancela toda colaboración con el grupo Qingcheng. Luego, miró a Wang Gan. ¿No tenías algo que decir tú también? Puedes decirlo ahora. Dicho esto, le pasó el micrófono a Wang Gan. Un destello de rencor brilló en los ojos de Wang Gan, model. Ye Qingcheng, tú te lo buscaste. Susao prometió que me ayudaría a pagar mis deudas de juego. Así que no me culpes. Tú fuiste el que falló primero. Me llamo Wang Gan. Crecí en el orfanato Yang Wang, al igual que Ye Qingcheng. Por eso sé perfectamente la clase de persona que es. A Ye Qingcheng desde niño le encantaba hacerle bullying a los demás niños. A mí incluido. Wang Gan distorsionó por completo los hechos. Las cosas que él mismo había hecho en el orfanato. Se las achacó todas a Ye Qingcheng. Pero ya ni hablemos de cuando éramos niños. Hablemos de algo reciente, el viejo director enfermó de gravedad. Se necesitaba un montón de lana para su tratamiento. Busqué a Ye Qingcheng un sinfín de veces. Le supliqué de rodillas que me prestara dinero. Pero Ye Qingcheng, una cosa es que no me prestara el dinero. Pero encima me llamó vago y me dijo que me largara. Cuando Wang Gan terminó su acusación, se hizo un silencio largo, muy largo. En toda la sala de juntas,